Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y el 10 de abril de 1972 se estrenó en los cines de Fuencarral, de Alcalá, del Palace de Madrid, pues la primera de las 4 entregas que conforman pues una famosa tetralogía de unos personajes, de unas de las criaturas del horror patrio, ¿no? De las más iconográficas, junto, bueno, con el permiso, ¿no?, del Dr. Orlov o de Valdemar Daninsky. Me refiero, por supuesto, a la tetralogía de los Templarios Ciegos de Armando de Osorio y, por supuesto, a la película La Noche del Terror Ciego. Y este vídeo, posiblemente de motu propio no me hubiera atrevido pues a encararme a él, no sé, la verdad es que son unas pelis que me molan bastante, la figura de los templarios me flipa, pero a lo mejor de motu propio pues no lo hubiera hecho. Pero este vídeo, demos gracias a este vídeo está dedicado, este vídeo fue idea de un miembro del canal, de Juanpa Pérez, que bueno, es un miembro Weirdo Pro, y dentro de las ventajas de ser un Weirdo Pro, de ser un miembro del canal, pues está la de poder elegir la temática de un vídeo. Yo le pregunté de qué le enrollaría un vídeo y él me contestó que de la tetralogía de los Templarios o, en su defecto, de La Noche del Terror Ciego. Y de eso va este vídeo, de la primera de las películas de Armando de Osorio, de estos templarios muertos, vivientes, momias, un poco vampiros, ¿no? Pues que salieron de su cabeza, ¿no? Y que nos maravillan a muchos de nosotros. Así que, bueno, pues no me voy a enrollar más y empezamos. Bueno, como ya sabéis, nuestro país siempre está a la vanguardia de todo, ¿no? No hace falta que diga que lo decía en modo irónico. Digamos que las monster movies, así como el género de terror, pues llegó bastante tarde a nuestro país. Si en los años 30 la Universal puso de moda pues a los monstruos clásicos, ¿no?, a Drácula, Frankenstein, a la momia, al hombre lobo, pues no sería hasta mediados de los años 60 que el género comenzase a dar sus primeros pasitos, ¿no?, por una industria bastante ínfima, industria cinematográfica pues bastante precaria en nuestro país. Esto del terror es extrapolable a otros géneros como el western o como el peplum. Y todo esto pues se dio gracias, ¿no?, bueno, mediante, ¿no?, del aperturismo político de la época, ¿no?, del régimen de los 40 años, es decir, pues a las medidas liberalizadoras, ¿no?, de los llamados como tecnócratas del régimen franquista, pues que posibilitaron esta asimilación de géneros cinematográficos venidos de fuera, así como también lo acentuó fenómenos que se dieron en esa época, como el turismo o la emigración. Como os he comentado, pues se comenzó con otros géneros como el western, el peplum, comedias, hasta que en el transcurso de la década de los 60 empezaron a aparecer pues algunos títulos, ¿no?, de género del horror. Títulos como Gritos en la Noche o El secreto del Dr. Orlov, ambas de Jesús Franco, o La marca del hombre lobo, protagonizada por uno de los más populares iconos de esta época del fantaterror español, Paul Naschy. Ejemplos de un género incipiente en nuestro país que estaba dando sus primeros pasitos, pero que en 1971, este año marca el punto de inflexión con el éxito, con la aceptación por parte del público, de un público, el español, pues que estaba en las puertas, ¿no?, de una nueva crisis, ¿no? En el 73 fue la crisis del petróleo, pero bueno, nosotros también teníamos nuestras movidas internas, ¿no?, sobre todo pues, en una coyuntura dictatorial como la que vivía nuestra sociedad. Pero en 1971 el estreno de
La noche de Walpurgis, marcaría pues ese punto de inflexión, ese punto en el cual el público comenzó a demandar más terror. Bueno, y gracias a esta película de Leon Klimovsky se comenzaron a hacer más pelis de terror, más pelis de género, siempre con la vista puesta en la británica Hammer Films. Pero bueno, esto posibilitó, ¿no?, que pues los artífices de este género, digamos que las primeras figuras, ¿no?, del género del horror en nuestro país, pues comenzasen a consolidar sus trayectorias y además, bueno, pues se comenzase a producir una copiosa cantidad de películas, ¿no?, de terror. Y es así como el horror, como el género terrorífico se pone de moda en nuestro país, y con ello pues las productoras que se dan cuenta, ¿no?, se dan cuenta del negocio que hay ahí metido, entre ellas pues la mítica productora barcelonesa Profilmes, pues se dan cuenta de que hay ahí negocio. Y es así como se dan cuenta de que se pueden hacer películas rápidas, de entre 3 y 4 semanas de rodaje, baratas y fácilmente exportables al exterior, sobre todo al mercado europeo y bueno, al del otro lado del Atlántico. Y es que el terror, aparte de satisfacer las inquietudes artísticas de la mayor parte de sus responsables, todos ellos considerados ya como leyendas, sobre todo fuera de España. En España se está empezando, ¿no?, a reivindicar estas figuras, bueno, empezando, lleva ya un tiempo que figuras como Paul Naschy, como Leon Klimovsky, como Osorio se vienen reivindicando desde los, pues eso, desde el nicho, ¿no?, de aficionados al fantaterror y al género fantástico en general. Pero bueno, aparte de satisfacer esas inquietudes, era una buena forma, ¿no?, de se posibilitaba el poder abrirse a un mercado exterior y bueno, tanteando siempre los gustos del público y siempre utilizando pues los dos mismos reclamos que, bueno, como norma general, como tónica, aparecen en la gran mayoría de estas películas, es decir, pues la violencia, la mayor dosis de truculencia posible y en la medida que la censura del régimen de Franco lo permitía, dos ingredientes que convertían ese producto, a esa película, ¿no?, en un producto fácilmente exportable al mercado europeo, a otros países donde, pues como he comentado, no había una coyuntura dictatorial, no había una dictadura ni había una censura detrás, con lo cual pues eran películas que se podían vender en el propio mercado interno, ¿no?, y además pues fácilmente amortizables con los beneficios que proporcionaban pues de su distribución al resto del mundo. Es decir, películas baratas, películas rápidas, fáciles de vender, con una puesta en escena gótica, ¿no?, como he comentado, siempre con un ojo echado, ¿no?, a la británica Hammer Films, pero a diferencia de la Hammer, siempre contando con presupuestos irrisorios, ¿no? Prácticamente se podía decir que el fantaterror español, independientemente de que había ahí grandes profesionales poniéndole corazón, poniéndole patata ahí, poniéndole sentimientos, ¿no?, poniéndole pasión, porque si algo desprende el fantaterror es eso, pasión, pues bueno, por el otro lado eran pues una especie de fast food, ¿no? Eran películas rápidas, hechas de cualquier forma, ¿no?, siempre con prisas, ¿no?, muy parecidas, ¿no?, a la explotación italiana posterior. Y bueno, es ahí en esa coyuntura donde nos encontramos a nuestro director protagonista, a Armando D'Osorio, intentando pues vender un proyecto personal suyo, un proyecto pues que respondía pues a una de sus inquietudes, ¿no?, por no llamarlo obsesiones, ¿no? Dentro se ve que a este hombre desde bien pequeño le atraía el terror, ¿no?, y el folclore local, ¿no? Y pues esta tetralogía, estos templarios ciegos que se le ocurrieron, que salieron de su cabeza, pues nos encontramos en el momento en el que de Osorio está intentando fructificar, que fructifique, ¿no?, esta primera entrega, en un principio pensada como eso, como una sola película de Los Templarios Ciegos. Estaba intentando vender un guión que había escrito que rezaba el título de El terror ciego.
Pero antes de empezar a meternos, ¿no?, con la película de los Templarios, con la primera película de los Templarios, pues bueno, contar un poquito que Armando de Ossorio nació en A Coruña en 1918 en el seno de una familia pudiente, en el seno de una familia pues de la burguesía gallega, por así llamarlo, ¿no? Una familia de bien, una familia con dinero, con parné, ¿no? Obligado por su padre, estudiaría empresariales y se pondría a trabajar pues muy joven en un banco. Debido a sus problemas de salud, pues logra escaquearse, logra librarse, ¿no?, de la guerra más incivil de todas, ¿no?, la Guerra Civil Española, ¿no? Y trabajando en el Banco de Crédito Español, pues pasa ahí sus primeros años hasta que, bueno, durante ese tiempo compaginaba su trabajo de mañanas en el banco con una, digamos que copiosa, con una vida intelectual y cultural bastante activa. Pero en 1949 de Ossorio, desoyendo a su familia, pues deja esa vida que no le llena, deja el banco y se muda a Madrid, donde, bueno, aparte de seguir con su vida, con su, digamos, faceta cultural, ¿no?, además de, pues eso, visitar el Café Gijón, ¿no?, y pues eso, saciar, ¿no?, sus inquietudes, ¿no?, digamos que sus aficiones, empieza a trabajar como publicista o como guionista o director de cortometrajes para Radio Televisión Española. Incluso ese 1971 en el que se encontraba intentando vender su película de los Templarios, pues llegó a formar parte de la plantilla del popular Nodo. Sin embargo, su debut en el largo, su debut como director de cine, su debut en el largometraje fue con la película La Bandera Negra de 1956, considerada como el primer alegato contra la pena de muerte rodado en España durante la dictadura, con pues digamos que con la desgracia de que la censura pues la consideró no apta, ¿no?, la catalogó como de tercera categoría, lo cual implicaba que no tenía derecho a ninguna de las ayudas oficiales y ni siquiera a su distribución, por lo que las 29 copias, ¿no?, de La Bandera Negra no llegaron a distribuirse y bueno, esto casi pues arruina al productor y apartó a de Ossorio durante 8 años de, digamos que de la dirección cinematográfica. Amén de librarse por los pelos, por supuesto, de, pues eso, de irse al trullo, de ir a prisión. Sin embargo, vuelve en 1964 y dirige por encargo una película que había escrito él, La tumba del pistolero, uno de tantos westerns de la época y cuyos buenos resultados pues le facilita pues la recepción de más encargos e incluso logra la financiación necesaria para traerse a España a la sueca Anita Ekberg, sí, a esa Anita Ekberg, para dirigir la que sería su primera, no película de terror, o al menos él no la consideraba una película de terror, pero sí sus primeros escarceos con el género. Me estoy refiriendo a Malenka, la sobrina del vampiro. Su primera aproximación al terror y al fantástico, un género que pues no abandonaría nunca. Y es como os he comentado antes, tras el éxito de La Noche de Walpurgis, que bueno, el terror se pone de moda, hay demanda, ¿no?, de más películas de horror, ¿no?, y pues nuestro director, que acabaría formando parte, ¿no?, del panteón de grandes directores del género, pues de todos los tiempos, ¿no?, como os digo, más bien reconocido, más reconocido fuera de nuestras fronteras que en las nuestras propias, pues consigue vender pues un proyecto personal, su proyecto más personal hasta el momento, que es el de los Templarios. Así que cargado de dibujos y de ilustraciones, puesto que esa era su otra pasión, ¿no?, pues se pasea con un guión, ese guión titulado como El terror ciego, por diferentes productoras, siendo un guión en el cual se resucitaban a la época actual, bueno, a su época actual, en su momento, a una orden de monjes guerreros satánicos pertenecientes a la Orden del Templo,
temple, aunque en las películas nunca se les mencione así, siempre son guerreros del este, que fueron ajusticiados en el medievo. Unos templarios venidos de ultratumba, venidos de entre los muertos, ¿no? Cuya única misión pues, es la de hacer cumplir su sagrado deber. Y sin voluntad ninguna de rigor histórico, de esta forma Osorio pues, crea un nuevo mito, crea una nueva criatura, crea un nuevo monstruo, ¿no? Para el panteón de monstruos en general, inédito hasta el momento, en una coyuntura, ¿no? En un momento de apropiación externa, ¿no? De otros monstruos venidos pues, del cine del otro lado del Atlántico, haciéndose valer de una orden religiosa militar capaz de aglutinar, capaz de tener en su haber pues todo tipo de mitos y de leyendas, puesto que la Orden del Temple es enigmática a más no poder y siempre ha habido periodos, supongo que os acordaréis, ¿no? De cuando el Código Da Vinci y toda la pesca, ¿no? Y toda esta moda, ¿no? De la novela medieval, ¿no? De este palo, pues ahí estaban los templarios, ¿no? Una orden, ¿no? Pues capaz de hacer volar la imaginación y la conspiranoia. De hecho, la Orden del Temple pues era pues, una orden mitad guerrera, mitad religiosa, que fue responsable de custodiar las ruinas del templo del rey Salomón. Y además los templarios combatieron con mucho éxito durante las cruzadas, es decir, durante esas incursiones, ¿no? En la llamada Tierra Santa para arrebatarla, ¿no? Arrebatársela de las manos, ¿no? Del poder del Islam de la época. Pero claro, también hay muchas teorías, muchas conspiranoias, ¿no? Que pues hablan de que la orden se enriqueció gracias al descubrimiento del Santo Grial, pues, por ejemplo, aparecen en Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Quien no recuerda, ¿no? Al último templario, ¿no? O guardián del Santo Grial que se encuentra Indy. Pues se comenta eso, ¿no? Que se enriquecieron gracias a descubrir el Santo Grial, pero además por su adhesión, ¿no? A cultos más herejes, ¿no? Más allá del cristianismo, ¿no? Por la adoración a, digamos que a divinidades paganas, ¿no? Como la de Baphomet, ¿no? El llamado dios de la luz. Y es así como Osorio, que debía tener una imaginación desbordante, imagina pues a estos templarios, ¿no? Que alcanzan la inmortalidad gracias pues a sus ritos satánicos, ¿no? Y a la, por supuesto, ingesta de sangre, ¿no? De los individuos, ¿no? De las víctimas de sus sacrificios. Y aunque normalmente a los templarios ciegos de Armando de Osorio se les cataloga, ¿no? Se les pone la etiqueta de zombies, incluso se les mete, ¿no? En el saco, ¿no? De copias, ¿no? De los zombies romerianos, ¿no? De los muertos vivientes de 1968, que aquí llegó 2 años después, llegó en 1970, pues bueno, Armando de Osorio nunca ha estado de acuerdo con esa catalogación, ¿no? De sus criaturas, puesto que sí que es cierto que hay escenas, hay momentos, ¿no? De acoso por parte de las criaturas, pero bueno, este acoso y derribo por parte de entes sobrenaturales, ¿no? De los muertos antropófagos de Romero, que Romero, por cierto, con La Noche de los Muertos Vivientes intentaba homenajear al Soy Leyenda de Richard Matheson, ¿no? Metiendo ahí a un grupo reducido de individuos en un entorno cerrado ante una amenaza hostil en el exterior, ¿no? Pero eso, si os dais cuenta, también, pues no sé, muchos westerns, ¿no? Tienen, digamos que ese leitmotiv, ¿no? Por lo que para Armando de Osorio sus criaturas no son zombies, para él son momias. Aunque yendo más lejos, podríamos decir que los templarios de Osorio son una especie de pastiche, ¿no? Son momias, pues yo hasta ahí compro, pero también se comportan como vampiros, puesto que succionan la sangre de sus víctimas. Y además también surgen de sus tumbas, pues son seres de ultratumba, ¿no? Pero no son seres de ultratumba, carnívoros, ¿no? Antropófagos, ¿no? Como los zombies de Romero, ¿no?
¿no? Sino que más bien a mí me recuerdan pues a esos zombies de ultratumba, ¿no? Que aparecen en publicaciones pues como el Creepy o mucho más anteriores como las de Tales from the Crypt. Es decir, son ese tipo de zombie creepy, ¿no? Creep, pues eso, que reviven, ¿no? Que vienen del más allá. Pero lo novedoso en las criaturas de Armando de Osorio, aparte de todo esto que os he comentado, es que, pues eso, además de coger pues esas referencias, digamos, foráneas, ¿no? De monstruos más conocidos, las combina con fuentes literarias del romanticismo patrio, ¿no? Con Gustavo Adolfo Bécquer a la cabeza, ¿no? Concretamente, pues de sus leyendas, el Monte de las Ánimas, ¿no? El Miserere, y también pica de elementos del folclore de su tierra natal, es decir, del folclore gallego. De hecho, cabría prestar especial atención, ¿no? A las similitudes entre el aspecto de estos templarios de Armando de Osorio y el Miserere de Bécquer, el Miserere de sus leyendas, que os lo voy a leer ahora mismo. Van envueltos en jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de los cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Vio los esqueletos de los monjes. Y por supuesto, de Osorio siempre ha comentado que también hay mucho del folclore gallego, ¿no? De ese folclore que desde bien pequeñito a él pues le maravillaba, ¿no? Por el que sentía fascinaciones, de ese folclore lleno de criaturas mágicas, de brujas, de trasgos y por supuesto de una leyenda tan popular como la de la Santa Compaña. En definitiva, que de Osorio picando de aquí y de acá, pues conforma, ¿no? Pues a una nueva criatura, una criatura de nueva factura, una criatura inédita hasta el momento, iconográfica, a más no poder, símbolo de nuestro cine de terror y muy original. Eran criaturas que pues, cabalgaban, ¿no? Que iban a caballo, ¿no? Que eran una especie de momias, ¿no? Que emergían de sus tumbas cual muertos vivientes y que para alimentarse pues succionaban la sangre de sus víctimas, a las cuales pues convertían, ¿no? Les traspasaban su condición de no muertos. No eran zombies irracionales como los romerianos y además previamente, bueno, su condición se daba a que previamente habían estudiado ciencias ocultas, ¿no? Y habían hecho ciertos sacrificios. Eran ciegos, puesto que se les había justiciado en su momento y este era uno de los castigos, ¿no? Y tenían muy agudizado el sentido del oído. Tan fino tenían el oído, ¿no? Que eran incluso capaces de escuchar los latidos del corazón de sus víctimas, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en La Noche del Terror Ciego. Todo ello, pues, combinando, fusionando, echando mano, ¿no? Pues eso, de nuestro pasado literario, ¿no? De fuentes autóctonas, ¿no? Como las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, el folclore de su tierra natal y, por supuesto, ¿no? Echando mano, tirando, ¿no? De esa orden medieval como es la del temple, ¿no? Capaz de pues apasionar a más de uno. Y estas criaturas, que no dejan de ser un pastiche pero muy original, eran pues un monstruo inédito, no se había visto nada parecido hasta el momento, y ahí es donde radica pues la dificultad que tuvo Osorio en origen, ¿no? Para intentar vender su proyecto, para intentar vender la película de los Templarios, para intentar vender El Terror Ciego, puesto que, pues como he comentado, con su guión bajo un brazo y los dibujos, ilustraciones, por cierto, flipantes, bajo el otro, cuando acudía a una productora, pues normalmente los productores le decían que, bueno, que la gente lo que quería era ver a monstruos ya conocidos, ¿no? La gente quiere ver a Drácula, quiere ver a la momia, quiere ver a la criatura de Frankenstein. Esto de los templarios es muy peregrino, ¿no? Es como muy nuevo, ¿no? No calaría entre el público. Y es en ese momento donde entra en escena pues el éxito de la película de Paul Naschy, dirigida por Leon Klimovsky, La Noche de Walpurgis, creando pues esa moda por el terror, por el fantaterror español, que pues posibilita
que de Osorio pueda vender su proyecto de los Templarios. Y este momento es cuando cruza sus caminos con el productor Alberto Platar, uno de los productores responsables, ¿no?, de la película de Nashi, y que le dijo que ese guión suyo, eso de los Templarios, eso del terror ciego, que si le cambiaba el título y le ponía, pues, lo precedía, ¿no?, por La noche de, pues que seguramente sería un éxito. A lo que, bueno, Osorio en alguna entrevista ha comentado que este hombre le hubiera puesto La noche de a lo que le hubiera presentado en ese momento. Pero bueno, lo importante es que, pues gracias a esto, gracias a esta coyuntura, a este momento, ¿no?, en el cual, como os digo, es un contexto, ¿no?, de usurpación, ¿no?, de apropiación, ¿no?, de monstruos, pues de venidos de otro sitio, ¿no?, venidos del extranjero, ¿no? Osorio crea unas criaturas totalmente inéditas, un pastiche, un mix, un mashup de, pues eso, de otros monstruos del cine, por supuesto, pero totalmente nuevas, totalmente inéditas, totalmente originales. Y bueno, lo importante es que, pues, gracias a este Alberto Platar, gracias a La noche de Walpurgis, a su éxito más bien, pues pudo llevar a cabo, pues, este proyecto personal. Como curiosidad, comentaros también que ese año 1971, en el cual de Osorio se está, pues eso, esforzando por vender su proyecto, se estrenó en España la película See No Evil de Richard Fleischer, titulada aquí como Terror ciego. El rodaje de La noche del terror ciego se inició el 4 de octubre del 71 y pues se alargó hasta el 14 de noviembre, pues, del mismo año, ¿no? Algo más de 4 semanas, que era, pues, el tiempo habitual, ¿no?, de rodaje, ¿no?, de este tipo de películas. Muchas de ellas, incluso la postproducción entraba dentro de esas 4 semanas, que en el caso de Osorio, pues él comentaba, ¿no?, que sus películas no podían durar más, ¿no?, sus rodajes no podían durar más de esas 4 semanas, puesto que él solamente tenía 4 semanas de vacaciones, ¿no? En Radio Televisión Española solo llevaban 4 semanas y no podía dedicarles más tiempo, aunque a él le hubiera gustado. La película se grabó a caballo entre Madrid y Portugal, siendo rodada en la capital, en los estudios Roma, en el monasterio del Cercón y en el pantano de San Juan, y en tierras lusas, pues en Lisboa, en Estoril o en Palmela. Siempre se ha considerado que La noche del terror ciego es una coproducción luso-hispánica, luso-española, aunque de Osorio es cierto que también lo ha desmentido en alguna ocasión. Él dice que la película, que Portugal únicamente ofreció localizaciones naturales maravillosas, pero que eso de coproducción, nada. A él le hubiera gustado rodar la película, pues, en su tierra natal, en Galicia. Sin embargo, pues no se lo permitieron, no consiguió los permisos necesarios. Recordemos que durante el régimen de Franco, ¿no?, en España no existían criaturas malvadas, al menos sobrenaturales. Y pues todas estas películas de terror, ¿no?, de fantaterror, siempre pasaban, ocurrían, transcurrían, pues fuera de España, fuera de nuestras fronteras. E incluso los nombres de los personajes pues no podían ser Pepe, Paco ni Benito, sino que tenían que ser Frank, Roger o yo qué sé, o John. El caso es que Portugal dio facilidades, ¿no?, para rodar la película o parte de la película allí, como os digo, porque en Madrid también se rodó una parte, y a lo mejor, no sé si sabiéndolo o no, de Osorio eligió un país importante, porque nuestro país vecino es importante, digamos que en la historia de la Orden del Temple, puesto que tras su disolución y persecución en el siglo XIV, los templarios del país vecino se convirtieron a la Orden de los Caballeros de Cristo. De hecho, Portugal es uno de los países en los que podemos encontrar pues grandes ejemplos de construcciones monumentales de la arquitectura templaria. Curioso, cuanto menos.
La trama de la película es sencilla. Una chica que viaja a Portugal en un viaje de negocios se encuentra pues, con una antigua amiga, ¿no? Una antigua compañera del internado donde pues, pasó su juventud, con la cual pues, tuvo pues, un episodio bastante íntimo y está pues bien acompañada de un hombre. Los tres se conocen, bueno, se presentan y deciden pues irse de excursión, ¿no? Puesto que este hombre conoce la zona y bueno, los celos llegan enseguida, aparecen, hacen su aparición y digamos que la otra chica, la que acompañaba a este hombre, pues decide dejarlos solos, decide escaparse, ¿no? Y acaba pues en un inhóspito, en un abandonado, destartalada pequeña localidad, un pequeño pueblo llamado Berza, ¿no? Totalmente ficticio, donde decide pernoctar, con la mala suerte, ¿no? De que por la noche pues estas figuras, estos templarios de ultratumba emergen de sus tumbas pues con ansias de sangre. Todo ello aderezado, condimentado, ¿no? Adornado, ¿no? Pues con altas dosis de truculencia y de sexo, el que permitía la censura, lesbianismo, cosas que el españolito de a pie pues no estaba acostumbrado y que bueno, que servían como reclamo, ¿no? Para atraer a las masas, ¿no? A las salas de cine. Por supuesto, nuestra versión era como mucho más light que la que luego se vendía al extranjero. Normalmente se suele decir que en esta época se solían hacer dos versiones, ¿no? Una, digamos que más comedida y la otra un poco más explícita, pues para venderla a Francia, Alemania, Estados Unidos, o bueno, Estados Unidos no, donde fuera. El caso es que, bueno, Osorio comenta que él rodaba una película, la que tenía escrita, la que tenía en mente, y luego, pues para el mercado español, ya, pues eso, escaldado, ¿no? Con lo que le había ocurrido previamente, pues hacía sus cortes, puesto que él también estaba encargado del montaje de las mismas pelis y ofrecía pues una película pues un poco más light que la que luego llegaría a Alemania, por ejemplo. Y siempre autoconsciente de que él era pues un mero currito, ¿no? De la industria, él era un trabajador del cine, ¿no? Siempre manifestando pues su descontento con el, digamos que con el aspecto, con el resultado final, ¿no? De sus películas, achacando siempre pues a lo escuálido de los presupuestos, ¿no? Pues a ese poco detalle, ¿no? Esa pues carencia, ¿no? Presupuestaria, ¿no? Venida pues digamos de arriba, ¿no? De los que ponían el poco dinero para hacer estas películas. Siempre ha comentado que bueno, pues que se rodaban de cualquier manera. De hecho, en una entrevista una periodista le preguntó que cuál de sus películas le recomendaba y él decía que ninguna, que si veía alguna de esas películas acabaría por dejarle de hablar. Y en realidad pues esa era la tónica general, ¿no? de este género, de este fantaterror, ¿no? Por ejemplo, pues esa falta de presupuesto provocó que el final de La Noche del Terror Ciego fuera muy distinta a la que él tenía en su cabeza. Es decir, los templarios debían masacrar, ¿no? A los viajeros del tren que aparece en el último tramo de la peli, de hecho de forma explícita, viéndose, ¿no? Eso no quiere decir que no haya estampas bastante potentes, de bastante empaque durante ese tramo final de la peli, pues como a esa niña, ¿no? Que le cae sangre, ¿no? De su madre pues recién amochada, ¿no? A que los templarios se cepillan. Pero el final de la peli, pues para el final tuvo que recurrir, ¿no? Pues a una elipsis, ¿no? Y a unos gritos en off, ¿no? Y a unos planos fijos, más bien fotografías, ¿no? Intercalados, ¿no? Siendo pues bueno, pues la verdad es que hubiera molado más, ¿no? Ver cómo los templarios se despachan, ¿no? A gusto con los viajeros de ese tren. Por cierto, como curiosidad, el jefe de la estación que aparece ahí, el que socorre a nuestra protagonista, pues es Armando de Osorio, haciendo pues un cameo, apareciendo en su película. Eso sí, con la picaresca, con la picardía, ¿no? De dejar el final pues abierto, ¿no? Por si sonaba la flauta y le pedían una secuela. Acorde con esa falta de presupuesto, con esa falta de dinero, ¿no?
con esas pocas ganas de invertir más pasta, ¿no?, en estos proyectos, ¿no?, por parte de las productoras, pues él también comenta, o comentaba en su momento, porque este hombre nos dejó en 2001, si no me equivoco, comentaba que pues incluso los actores, incluso el reparto, pues era prácticamente desconocido, prácticamente novel. De hecho, en diversas entrevistas no dice el nombre, pero bueno, comenta que la protagonista venía a hacer publicidad, anunciaba un perfume y que bueno, pues que todos eran pues actores poco conocidos, ¿no?, es decir, baratos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entre, digamos que el reparto principal, entre este trío protagonista, ¿no?, tenemos a César Burner, a Helen Harp, que es, digamos que el seudónimo, el nombre artístico de la actriz Maria-Elena Arpon, y cerrando este triángulo amoroso, pues a una de las actrices, ¿no?, pues si no es con la mirada más bonita o con los ojos azules, ¿no?, pues más hermosos, ¿no?, dejadme que sea un cursi, de nuestro cine. La verdad es que esta mujer tiene unos ojazos, ¿no? A mí me recuerda, yo creo que puede rivalizar, ¿no?, con Meg Foster, ¿no?, aunque creo que Lon Fleming ha envejecido mucho mejor. Ya más actrices fueron entrevistadas no hace mucho, ¿no?, por La Abadía de Berzano, por el blog La Abadía de Berzano, un blog de referencia que os recomiendo, que está fetén. Pues fueron entrevistadas recordando pues momentos del rodaje de La Noche del Terror Ciego, confesándonos algunas de pues experiencias de rodaje. La verdad es que ambas coinciden en el que el ambiente que se vivió pues era bueno, era amigable, lo pasaron bien, ¿no?, lo dieron todo, ¿no?, pese a las dificultades que se pudieran encontrar por el camino. Pero bueno, la conclusión es que el rodaje fue bastante agradable, ¿no?, como fue también agradable Armando de Ossorio con ellas, ¿no?, un tipo al que se le suele reprochar o se le solía reprochar que pasaba de los actores, siempre pues más centrado, ¿no?, en aspectos técnicos y en este caso en concreto en sus criaturas, en sus templarios. De hecho, Fleming afirma, ¿no?, que Armando de Ossorio parecía que vivía en una fantasía rodando esa película, que estaba emocionado, que se notaba que esto era un proyecto muy personal y estaba ensimismado con los templarios, siempre atento a la gente, a los especialistas, por debajo de esos ropajes, ¿no?, de esas túnicas raídas, ¿no?, y de esas máscaras de goma, ¿no?, que por lo visto pues eran dificultaban algo tan vital, ¿no?, como la respiración. Comentando también las dos actrices que pues estos especialistas sufrían, ¿no?, debajo de esos disfraces de templarios, ¿no?, hacía calor, ¿no?, sudaban, no podían respirar e incluso dos de ellos pues llegaron a desmayarse, por lo que pues Armando de Ossorio estaba siempre, ¿no?, pendiente de la gente que iba disfrazada de templario, de cómo quedaban en pantalla. Bueno, en definitiva eran sus criaturas y las estaban mimando pues a más no poder. En cuanto al trabajo de actores, pues comentan que apenas ensayaban con Armando de Ossorio, sino que ensayaban entre ellos. Armando los cogía, les enseñaba sus pinturas, que no storyboards, sino sus pinturas, y les explicaba pues cómo tenían que comportarse, dejando pues a su intuición, a su improvisación el resto. Y pese a tener especialistas, tanto Arpon como Fleming comentan pues que intentaron hacer el máximo de escenas, de las escenas de acción, de las escenas de peligro posibles, pues como esa huida por los tejados, o como cuando al personaje de Lon Fleming la arrastran, ¿no?, al vagón del carbón en el tramo final de la cinta, lo cual pues les provocó pues eso, laceraciones, moratones, pues eso, os podéis imaginar, ¿no? Arpon comenta también que de lo que peor recuerdo tiene pues es de las largas sesiones de maquillaje, ¿no?, de cuando pues eso, pues cuando ella es un cadáver, ¿no?, y le ponían, bueno, le tenían que poner pues eso, heridas, ¿no?, de látex supongo que del malo, ¿no?, y bueno, pues era una cosa que le daba mucho repelús. La primera vez que se vio en un espejo pues como que se asustó. Incluso comenta pues eso, la poca noción del peligro, ¿no?, al hacer según qué escenas, ¿no? Por ejemplo, esa escena en la que a ella la queman, pues bueno, no se hizo con, digamos que con las medidas de seguridad pertinentes, y bueno, pues no
no tenían, ellos daban todo, estaban ahí metidos, ¿no? El ambiente de trabajo era muy agradable y lo pasaron lo mejor posible. Dentro de las dificultades, digamos, lo más difícil, como comentaban ambas, ¿no? Tanto Marielena Arpón como Lon Fleming, pues eran otro tipo de escenas. Por ejemplo, pues la escena del encuentro lésbico, ¿no? Entre ambas, ¿no? Una escena que parece ser, pues tenía cierta dificultad debido, pues, bueno, pues eran heterosexuales, estábamos en una época en la que pues ahora todo esto está pues normalizado, ¿no? Es una cosa normal y corriente, es una orientación como otra cualquiera, pero estamos hablando del franquismo, ¿no? Estamos hablando de una época en la que todo esto era como mínimo pecado, ¿no? Y bueno, se ve que les costó bastante, tanto que pues se hizo necesaria, ¿no? Una copa de vino, ¿no? Como mínimo, ¿no? Para desinhibirse, ¿no? Y para que la escena pues salga tan bien como la que vemos en pantalla. La película funcionó bien en nuestro país, pero funcionó aún mejor fuera de España, sobre todo en Francia y Alemania. De hecho, la insistencia de los distribuidores germanos posibilitó pues la producción, ¿no? De otras 3 secuelas y sin contar, ¿no? Los guiones que Armando de Osorio tenía escrito para, pues eso, para darnos templarios hasta aburrirnos. Pero claro, ya eso pilló en una época, ¿no? En la que ya los templarios pues dejaron de suscitar interés en el público y lamentablemente pues no llegaron a hacerse más pelis. Sin embargo, La Noche del Terror Ciego, aparte de una película altamente recomendable, ¿no? Con sus problemillas de ritmo tal vez, pero bueno, eso creo que es habitual, ¿no? En muchas producciones de la época, pues sirvió a Osorio también como borrador, ¿no? Como fórmula, ¿no? Que a medida que iba sacando secuelas fue mejorando, fue corrigiendo, ¿no? Puesto que algunos de los elementos que vemos aquí aparecen en sus otras películas, elementos pues como la atmósfera, ¿no? Como ese flashback, ¿no? En el que vemos pues uno de estos ritos, ¿no? Uno de estos sacrificios, ¿no? Con violencia muy explícita por parte de los templarios cuando estaban vivos, una trama amorosa que a lo mejor puede ser lo que menos nos puede interesar, esas situaciones, ¿no? De acoso y derribo, ¿no? Por parte de las criaturas y por supuesto esas cabalgadas, ¿no? A caballo, ¿no? A cámara lenta, con ese cántico de los templarios de fondo totalmente pues amenazador, totalmente aterrador, ¿no? Compuesto por el músico Antón García Abril, responsable de bandas sonoras como la de Los Santos Inocentes o de la sintonía del Hombre y la Tierra. Se dice que este cántico de los templarios se grabó pues, con 2 cantantes y a la vez reproduciendo y ralentizando ecos de fondo al revés, en reversa. Como si de, yo qué sé, un disco de estos de vinilo que tienes que poner al revés para hacer un rito satánico. Y famoso como era de Osorio de intentar incorporar cierto componente crítico en sus películas, también escaldado de su experiencia con La Bandera Negra, pues de Osorio encontró en el terror un género que la censura consideraba inofensivo y para bobos, para gente tonta del culo, pues encontró el vehículo ideal, ¿no? Para verter sus críticas. De hecho, los templarios pues son una de las mayores críticas al régimen, a la dictadura de Franco, ya que a la vez eran monjes y guerreros, y de Osorio de esta forma condensa todo esto en un solo personaje, los 2 pilares que sostenían la dictadura, es decir, a la Iglesia y al ejército. Muertos vivientes o momias, ¿no? Que atormentan a una sociedad que no es la suya, obligándolas a acatar pues viejas normas morales, sus normas. Por su parte, José Luis Salvador Estebanez, abad gerifalte, ¿no? Del blog La Abadía de Berzano, señala que los templarios representan el subtexto de represión sexual, ¿no? Imperante en la época, puesto que las 2 resurrecciones que aparecen en la peli vienen precedidas, ¿no? De
de algún encuentro sexual o de algún momento pues de picante, ¿no? De índole de señoras en canicas. Y siempre entendiendo el sexo como algo traumático, ya sea pues por ese encuentro lésbico entre ambas féminas o por la violación que sufre una de ellas. Sea como sea, más de 50 años después de su primera aparición, pues los templarios de Osorio, ese aspecto artesanal de estos monjes venidos del más allá, ¿no? Estos seres de ultratumba, pues aguantan muy bien el paso del tiempo, ¿no? Y sus películas yo creo que son de recomendado visionado. En nuestro país, después de mucho tiempo de tener que tirar de mercado de importación, lo cual es una vergüenza, ¿no? Que grandes clásicos de nuestro cine, del género fantástico, pues tengan mejores ediciones fuera de España que dentro de nuestras fronteras. Pues recientemente la distribuidora Gavita Barbieri está recuperando las pelis de los templarios. Hace ya no sé cuánto hace, pero hace ya un añito mínimo, 2 como mucho, sacaron La noche del terror ciego, siguieron con La noche de los muertos sin ojos y tienen recién sacada El buque maldito. Ahora mismo les queda solamente una, la de La noche de las gaviotas. Y además en Blu-ray, que se ve fetén. Por otro lado, también es muy interesante la adaptación al cómic, ¿no? De La noche del terror ciego, esta de aquí, realizada, ¿no? Increíblemente ilustrada por el artista Mark Grass. Esto comenzó siendo un crowdfunding, de hecho este ejemplar pues forma parte, ¿no? De ese crowdfunding, ¿no? de Mark Grass, ¿no? De adaptación del cómic de La noche del terror ciego. Ahora mismo la podéis encontrar dentro del catálogo de la editorial Applehead y la verdad es que está muy chulo, mola mogollón y por lo visto Mark Grass lo está petando, ¿no? En Alemania con este cómic, ¿no? Lo cual espero, si está viendo esto, no lo sé, pero si lo estás viendo, un saludo y espero que adaptes el resto de entregas, ¿no? De los templarios, ¿no? Que hagas un cómic del resto, adaptando el resto de pelis, ¿no? Y ya como última curiosidad, antes de acabar, comentar que, bueno, la película también llegó a Estados Unidos, tuvo su reconocimiento, tuvo su pequeño nicho, tuvo su nicho, ¿no? De aceptación, ¿no? Pero, bueno, en una versión censurada, ¿no? En la que quitaron pues, las escenas más picantes y las más violentas. Pero, pues algunos distribuidores, digamos, seguramente pues, más marginales, ¿no? Más pequeños, ¿no? Quisieron, pues debido al aspecto del careto, ¿no? de los templarios, ¿no? Debieron encontrar que esa calavera de goma, ¿no? Tenía pues, cierta similitud, ¿no? a los simios del planeta de los simios, ¿no? Queriendo capitalizar, ¿no? El éxito de esta popular franquicia. Con lo que pues, La noche del terror ciego la intentaron vender como una secuela, ¿no? digamos, de la saga del planeta de los simios, respondiendo al título de Revenge from the Planet Ape. Algo que la verdad es que parece una broma, pero existen pruebas, ¿no? De que esto existió, ¿no? Como el prólogo, ¿no? De la peli, ¿no? De con el título de este Revenge from the Planet Ape, ¿no? Con una voz en off, ¿no? Que nos cuenta, pues eso, que la Tierra se ha ido al traste, ¿no? Y hay unos simios, ¿no? Mortificados, momificados, ¿no? Que asolan a los seres humanos, ¿no? Y además un anuncio, ¿no? de la peli, ¿no? Que apareció en el número 13 del Planet of the Apes magazine que publicaba la Marvel Comics en aquellos momentos. Cuanto menos muy cachondo. Y poco más, creo que aquí me quedo. No sé si me he dejado algo, si me he dejado algo, pues ya sabéis, tenéis aquí la caja de comentarios para que me contéis, bueno, pues si os gusta la peli, cuando la visteis, yo que sé, si sabéis alguna otra anécdota. Por supuesto, Juanpa Pérez, me gustaría saber tu opinión, si te ha gustado el vídeo y tal, puesto que este es un vídeo para el disfrute de todos, bueno, para el disfrute al que le gusten mis vídeos, que espero, yo intento que os gusten, pero bueno, es un vídeo para el disfrute de todos, pero especialmente dedicado a ti, ¿no? Que te convertiste hace poco en miembro del canal, en un Weirdo Pro, y elegiste el tema de este vídeo, el tema de La noche del terror ciego.
Por lo demás, yo aquí ya me despido. Ya sabéis, tenéis la caja de comentarios ahí abajo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, le dais un pulgar hacia arriba. Ya sabéis que ese feedback es fundamental para motivar a un servidor, ¿no? A seguir alimentando, ¿no? Este Videoclub Weird de más vídeos, ¿no? De vídeos, de directos, bueno, seguir aquí, seguir sin necesidad de chapar el chiringuito. Gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, por favor, suscribiros. Espero que nos podamos ver pues más pronto que tarde aquí en mi cueva, ya sea pues en un nuevo vídeo, en un lunes al Weird o en la barra de un bar. A saber, el destino es así de caprichoso. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar al otro lado. Ya sabéis que se os quiere, Weirdos. Hasta la próxima.